En este rincón olvidado del mundo, exploraremos historias de supervivencia que trascienden las tormentas y las traicioneras olas. Pero advertimos, la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecerá, y cada relato nos sumergirá más profundo en la desesperación, donde criaturas insondables aguardan en las sombras submarinas. Desde naufragios en aguas embrujadas hasta encuentros con seres que desafían la realidad, cada historia será un viaje a la oscura encrucijada entre lo tangible y lo inexplicable. Pero la verdadera pesadilla emerge cuando la vastedad del océano se convierte en el teatro de los horrores más profundos. Os invitamos a suscribiros y uniros a nosotros en esta odisea de terror. Clicad en el botón de suscripción para no perderos ni una sola historia. Juntos, navegaremos por las aguas embrujadas y enfrentaremos los misterios que aguardan en las profundidades. La isla de las sombras perdidas. La tormenta golpeó con furia, desgarrando el cielo con relámpagos y azotando las olas contra el frágil casco del barco. El naufragio fue un caos de madera rota y gritos ahogados. Richard, el único sobreviviente, emergió del agua helada en una playa desconocida. La isla estaba envuelta en un silencio sobrecogedor. No se oía más que el susurro lejano de las olas y el eco distante de los restos del naufragio. Richard, empapado y temblando, se arrastró hacia la orilla y miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía en un cielo nublado. La isla parecía desierta, sin signos de vida ni rastro de civilización. Richard decidió explorar en busca de agua potable y refugio. A medida que se adentraba en la vegetación densa, notó un extraño silencio, como si la isla estuviera suspendida en un tiempo inmutable. Durante días, Richard luchó por sobrevivir en la isla solitaria. Se alimentaba de frutas silvestres y pescaba en las aguas cristalinas que rodeaban la costa. Pero a medida que avanzaban las noches, una inquietante sensación de no estar solo se apoderaba de él. En las sombras del bosque, Richard ocasionalmente vislumbraba figuras fugaces, sombras que se deslizaban entre los árboles. Su mente atribuía estos avistamientos a la soledad y al estrés de la situación, pero su instinto le decía que algo más estaba en la isla. Una noche, mientras descansaba junto a una fogata improvisada, escuchó un susurro en el viento. Un murmullo indistinto que lo hizo estremecerse. Se puso de pie, buscando la fuente del sonido. La selva estaba quieta, pero el murmullo persistía. Decidió seguir el susurro, adentrándose más en la oscuridad del bosque. Cada paso parecía llevarlo más profundo en la red intrincada de árboles y lianas. El susurro se intensificaba, adoptando un tono melódico que resonaba en su mente. Finalmente, emergió en un claro iluminado por la luz tenue de la luna. En el centro del claro, un círculo de figuras encapuchadas lo rodeaba. Richard se detuvo, paralizado por la visión surrealista. Las figuras parecían formar parte de la isla misma, como sombras que cobraban vida. El líder, vestido con un manto oscuro, se adelantó. Sin decir una palabra, levantó los brazos, y las figuras comenzaron a entonar un cántico gutural. Richard sintió una presión en sus oídos, como si el sonido resonara no solo en el aire, sino también en su interior. De repente, la tierra tembló, y sombras emergieron de la tierra, formando una espiral alrededor de Richard. La oscuridad se cerró a su alrededor, y una risa escalofriante llenó el aire. Las sombras se retorcieron, adoptando formas familiares, rostros de sus seres queridos, otros náufragos perdidos en la isla, susurros de aquellos que la isla había reclamado. Aterrorizado, Richard intentó huir, pero las sombras lo envolvieron más estrechamente. El cántico creció en intensidad, perforando su mente. Las sombras se convirtieron en cadenas que lo sujetaron, arrastrándolo hacia el suelo. En el momento en que la risa alcanzó su punto culminante, una voz susurró en la mente de Richard. Era un eco distante, un recordatorio de su humanidad. La isla se alimenta de almas perdidas, susurró la voz. Y tú, náufrago, te has convertido en su última ofrenda. Con un estallido de risas y sombras retorcidas, la conciencia de Richard se desvaneció en la oscuridad. Días después, cuando los restos del naufragio emergieron en la playa, los rescatistas no encontraron rastro de Richard.
La isla, envuelta en su silencio ominoso, esperaba la siguiente alma perdida que llegaría a sus costas, atrapada en su abrazo eterno. El abrazo eterno. La noche envolvió la embarcación en su manto oscuro. Las olas rugían, desafiando la frágil resistencia del barco a la furia del mar. Una tripulación exhausta luchaba por mantener el control mientras la tormenta rugía con implacable ferocidad. En el caos, la nave chocó contra rocas sumergidas, rompiéndose en pedazos. Cuando el sol emergió en el horizonte, reveló una playa desierta donde solo los restos destrozados del naufragio se atrevían a acercarse a la costa. Entre los náufragos, un grupo variopinto de supervivientes luchaba por ponerse de pie. Entre ellos, Emily, una joven que había perdido a su familia en el naufragio. La isla parecía inexplorada, pero había algo en el aire que infundía inquietud. La selva cercana parecía susurrar secretos antiguos, y el sol, aunque brillante, arrojaba sombras más oscuras de lo habitual. La primera noche fue tranquila, pero Emily no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. Las sombras danzaban en el borde del campamento, pero cada vez que intentaba enfocar la vista, se desvanecían como humo. A medida que los días se convertían en semanas, la comida escaseaba y la moral se desvanecía. Los náufragos, ahora más sombras de su antiguo yo, se aferraban a la esperanza de ser rescatados. Pero la isla tenía otros planes. Emily comenzó a tener sueños extraños, visiones de un rostro sombrío que la llamaba desde el interior de la isla. No era capaz de discernir si eran pesadillas o una advertencia, pero la inquietud creció en su corazón. Un día, durante una expedición en busca de alimentos, el grupo descubrió un antiguo templo en lo profundo de la selva. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones indescifrables y figuras grotescas esculpidas en piedra. Aunque nadie podía comprender el propósito del templo, una sensación de malestar se apoderó del grupo. Emily, sintiendo una fuerza inexplicable que la traía hacia el interior del templo, decidió explorar por su cuenta. Mientras se adentraba, las sombras que antes eran esquivas ahora la rodeaban, formando figuras espectrales que parecían susurros en el viento. En la cámara central, un altar antiguo yace en la oscuridad. La luz titilante de las antorchas reveló una presencia siniestra que acechaba en la sombra. Emily, paralizada por la visión, vio cómo las sombras cobraban vida, adquiriendo forma humana. Eran los antiguos habitantes de la isla, almas perdidas que, a lo largo de los siglos, habían naufragado en sus costas y se habían convertido en parte de la tierra misma. Buscaban algo, una liberación que solo una alma recién llegada podía ofrecer. Emily, atrapada en el hechizo, sintió como las sombras la envolvían. El rostro sombrío de sus sueños emergió de la oscuridad, mirándola con ojos hambrientos. Un eco lejano resonó en su mente, palabras incomprensibles que parecían pedir algo que ella no entendía. Cuando los demás náufragos la encontraron, Emily estaba inmóvil en el suelo. Las sombras se dispersaron, volviendo a ser solo sombras, mientras Emily, con ojos vacíos, murmuraba palabras incoherentes. El grupo decidió abandonar la isla, presas del miedo y la desesperación. Pero a medida que se alejaban en su bote improvisado, una risa lejana y susurros de la isla se unieron al viento. Las sombras de la playa, figuras perdidas en el tiempo, parecían agitar las manos en un adiós silencioso. Emily, aunque físicamente presente, había quedado atrapada entre dos mundos, una marioneta de la isla, una sombra más de aquel lugar maldito. Mientras el bote desaparecía en el horizonte, las sombras volvían a danzar en la playa desierta, esperando a la próxima marea de almas perdidas. La isla, envuelta en su misterio ancestral, aguardaba con paciencia la llegada de nuevos náufragos que alimentaran su eterno anhelo. En el crepúsculo de nuestra travesía, queridos espectadores, agradecemos vuestra valentía al sumergiros con nosotros en las profundidades de estas historias de naufragios. Cada relato ha sido una expedición a lo desconocido, una lucha contra las olas de lo sobrenatural y lo inimaginable. A medida que izamos las velas y nos despedimos de este rincón tenebroso del océano, os instamos a seguir explorando las aguas embrujadas de este canal. Recordad,
Las sombras del mar siempre aguardan nuevas historias por contar, y vuestro susurro en la noche es la brisa que las lleva hacia nuevas orillas.